Importante porque hay un proyecto que se presentó por parte del peronismo, de Unión por la Patria, que tiene que ver con el salario y con la inversión, ¿no? Económica docente, y ese proyecto es de la autoría de Nicolás Trota, diputado nacional y exministro de Educación también. Nicolás, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y María Quintero te saludamos. Hola Nicolás, María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, gracias por el tiempo, diputado. Nicolás, te pregunto, primero, por las 24 horas, 36 horas después del discurso de Milei del otro día, digo, ¿qué conclusiones fuiste sacando? ¿Qué información fue bajando o fuiste analizando también? La verdad, no sé cómo se vio toda la intervención de Milei por la televisión. En términos de la realidad del recinto, creo que fue un evento lamentable, ¿no? Un presidente que actuaba más como un barra brava que como un jefe de Estado. Tal cual. Rodeado de aplaudidores, y un presidente que provocó a la oposición, inclusive descalificó a personas que ni siquiera estaban en el recinto. Y un presidente que no solo es cuestionable su tono, sino creo que lo más preocupante es la ausencia de abordaje de los desafíos estructurales que tiene la Argentina. Para poner un ejemplo, hay conflicto hoy en 15 de las 24 jurisdicciones educativas, principalmente por retracción de la inversión educativa del Estado Nacional, por no cumplir la paritaria nacional docente, y el presidente no dijo nada del ajuste brutal del sistema educativo. La inversión en los 2 años de Milei en términos educativos cayó 47,7% en 2 años. Es algo absolutamente criminal que lo sufren las universidades, pero también lo sufre la educación obligatoria. Claro. Y no dijo nada de eso. Lo único que dijo es que estaban transformando la manera de enseñar en la educación inicial y primaria, o sea, disociado de la realidad. Y me parece que es un presidente que despliega su estrategia más para la lógica de la provocación, de la supuesta conversación que se genera en redes sociales, en TikTok, en Instagram, que es lo que debe ser una discusión seria del rumbo que tiene que tener el país. Y la descalificación me parece que también es la herramienta para que no se discuta en profundidad, para que quede solo el debate en términos de estas palabras tan desafortunadas que ha tenido Milei. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días, María te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María? Hubo ayer un paro nacional, como bien decías también recién, en 15 provincias, una marcha también de los principales sindicatos acá en Buenos Aires al Congreso de la Nación, y vos en este marco también presentaste un proyecto de ley, ¿no? Sí, presentamos un proyecto de ley que han firmado más de 30 diputados de distintas bancadas opositoras de diferentes provincias, que tiene como eje fortalecer el ingreso de los maestros. En estos 2 años la gestión de Milei ha caído en promedio, si tomamos como promedio las 24 jurisdicciones educativas, 19% el salario de los maestros y maestras. La mitad, al menos la mitad de esa caída, se corresponde a lo que es la ausencia del pago del incentivo docente, que se pagó durante más de 20 años y que este gobierno incumple. Y el otro componente que ha afectado también la recuperación del salario docente se relaciona a la no aplicación de la paritaria nacional docente. Entonces creo que eso debe conllevar, ¿no?, a la necesidad de una inversión prioritaria por parte del Estado Nacional, porque algo muy preocupante que genera la política de Milei en el campo educativo, pero también en otras áreas de las políticas públicas, parece que la Argentina no es un país, es una confederación de provincias, claro, ¿no? Y todo lo tienen que resolver las provincias sin intervención del Estado Nacional, cuando también digamos la verdad que gran parte de lo que recaude el Estado Nacional se lo queda el Estado Nacional y no vuelve a las provincias, y una riqueza que generan las provincias, y vemos un Estado que se va sacando responsabilidad de encima y se las tira a las provincias. Entonces creo que ahí hay una discusión de fondo, y hoy todo este conflicto tiene dueño, que es Javier Milei. El conflicto no es exclusivo de las provincias, acá la responsabilidad máxima la tiene el Estado Nacional, pero vemos que es un Estado que no asume su corresponsabilidad en términos de la respuesta educativa que la sociedad está esperando.
Nicolás, a ver, con respecto al proyecto puntual que presentaste, ¿no? Me contás bien cómo atiende parte de esta emergencia que recién mencionabas, ¿no? Pero haciendo foco en lo salarial, y qué estás viendo con respecto al salario docente. Bueno, dicho sea de paso, que como decíamos recién, en 15 distritos no arrancaron las clases, ¿no? Pero ¿qué estás viendo del salario docente hoy? Bueno, nosotros ahí lo que estamos planteando es declarar por 5 años la emergencia salarial, que nos habilitaría, a partir de la aprobación de este proyecto de ley, a disponer del 1% de la masa coparticipable, que es ese recurso que recauda el Estado Nacional y vuelve a las provincias, que son los ATN, ese 1% que se debería utilizar para emergencia, pero la realidad es que casi no lo utilizó el Estado Nacional en el 2024 y 2025, y se lo termina quedando el Tesoro Nacional, recursos de las provincias, y nosotros pretendemos asignar ese 1% de los ATN para generar un salario por parte del Estado Nacional que llegue directo a los maestros, maestras, directivos y no docentes de las escuelas de gestión estatal para fortalecer su ingreso. Esto implicaría un aumento a partir de los ATN, porque se pueden pagar hasta 2 salarios, hasta 2 cargos docentes, de aproximadamente 60.000 a 120.000, 130.000 pesos para cada maestro, que fortalece y permitiría destrabar negociaciones provinciales, y después al mismo tiempo se prioriza un aporte adicional para maestros, directivos y no docentes que están en las escuelas de mayor vulnerabilidad de la Argentina. Y esto nos parece que es importante dejar en claro, no se crea ningún nuevo impuesto, no, lo único que estamos utilizando son recursos de las provincias que hoy retiene el Estado Nacional para lo que nosotros creemos que debería ser la prioridad más importante de este momento, que es retroceder, ¿no?, en el marco de las decisiones de Milei para volver a un esquema de financiamiento prioritario por parte del Estado Nacional, porque, Nicolás, para darte un ejemplo concreto de un número que habla del dramatismo, cuando empezó la gestión de Milei, el Estado Nacional invertía el 1,43 de nuestro PBI en educación. Hoy estamos en el 0,8. Claro. Y eso pasó en 2 años. Es una locura. Es brutal el ajuste. Sí. Para tener en claro y una comparación, los 4 años de Macri, la inversión educativa cayó el 33%. En 2 años de Milei cayó el 47,7%. Estos bandeos que tenemos en términos de financiamiento de la escuela cuesta muchísimo recomponer, porque el impacto que genera en términos de retroceso de consenso, de formación, de infraestructura, de sostenimiento, de compromiso de la escuela, lo vemos puesto en jaque por esta desaprehensión absoluta de estos gobiernos como el de Macri, y con mucha más virulencia el de Milei, que pone, ¿no?, en una situación de mucha vulnerabilidad no solo las universidades nacionales, de un Estado Nacional, de un gobierno que no cumple las leyes que aprueba el Congreso en términos de financiamiento, pero también lo sufren con mucha brutalidad la educación obligatoria. Bien, Nicolás, te agradecemos estos minutos con la Radio de las Madres. Bueno, ahora estamos ahí, ¿no?, en las vísperas, por supuesto, del comienzo ya de las sesiones ordinarias. Así que nos vamos a quedar atentos, pero bueno, en principio con este título, ¿no?, que dejaron de que van a mandar un paquete de reforma todos los meses. Así que nada, hay mucho humo también ahí, ¿no? Después hay que ver qué mandan, pero lo que sí es seguro es que cuando mandan esos paquetes hay cosas dañinas. No, y hay cosas dañinas que implican enormes retrocesos, como ha sido esta supuesta modernización laboral, sí, pero siendo claro que para este gobierno, quieren un Estado mínimo, quieren un Estado que no tenga ningún marco de regulación, y van hacia un proceso de mercantilización de los derechos. Parece ser que cada uno vale el dinero que tiene. Pretenden romper todo lazo de solidaridad, no tienen un gramo de empatía en el diseño, en la ejecución de sus políticas públicas, y me parece que eso es lo que tenemos que discutir. ¿Cómo volvemos a humanizar la política para ponerle un freno claro a lo que es este desprecio que tiene por la sociedad las políticas de Milei? Y yo estoy convencido que el tiempo no va a permitir madurar esta alternativa, que tiene que construir el campo opositor de cara al 2027 para empezar a sanar a la Argentina de esta locura que no solo se ve en el discurso de un Milei que está divorciado de la realidad, sino lo más dramático que se ve en las políticas públicas que despliega este gobierno todos los días. Gracias, Nicolás. Abrazo grande, buen día. Un abrazo, gracias, Nicolás, gracias, María.
Buen día, ahí estaba Nicolás Trota, diputado nacional de Unión por la Patria y también ex ministro de Educación de la Nación, presentando este proyecto para generar una emergencia con respecto al salario docente, ¿no? Se lava las manos el gobierno nacional